No me explico por qué está tan demorado hoy. Ahorita tuve otro relearning y estaba igual. Moleste y moleste esta conectividad. Serán los tiempos de lluvia, tutor. ¿Será porque es que de verdad está demoradísimo? No sé qué será. Muestra a ver si cerramos acá. A ver qué pasa con la grabación. Y es que no quiero salir y volver a entrar porque vaya de pronto. Ahí sí que molesta más. Vamos a hacer una cosa. Voy a salirme y voy a volver a ingresar. No sé si será porque estoy con otro, de pronto por eso es que está molestando. Me voy a meter por Google Chrome a ver. Sí, entonces ya volvemos a iniciar, ¿vale? Ok. Ahora sí, buenas noches nuevamente. Ya parece que se fue el problemita, ya me aparece aquí grabando. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces ahora sí vamos a comenzar. Ya tenemos acá la certeza de que aparece grabando. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla nuevamente y ahora sí vamos a arrancar. Entonces, como les decía, les doy la bienvenida a nuestro B-Learning de Fundamentos de Administración del periodo 803 del año 2021. Para hoy vamos a tener una agenda donde, pues bueno, el saludo ya lo tuvimos, vamos a ver lo que son los medios de comunicación entre docentes y estudiantes, una inducción al curso de Fundamentos de Administración y se va a hacer un repaso acerca de lo que está en la unidad 1, en la segunda actividad que se cerró el 30 de junio y la unidad 2 y 3 de la actividad tercera, perdón, la unidad 2 de la actividad tercera que se cierra el 16 de julio. Pero bueno, antes, como les venía diciendo, ya quisiera saber qué pasó con Paola. Paola ya está disponible, Adriana también. Aló, me volví el profesor medio. Sí, señor. Lo Ah, estoy vea, escuchando. Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Bien, bien? Bien, gracias. Adriana, ¿en qué ciudad estás tú? En la ciudad de Cúcuta. Cúcuta, Cartagena. Bueno, y Paola, ¿dónde andará? Qué bueno, Adriana, me agrada que estés acá en este e-learning. Paola. Si se dieron cuenta, ya les compartí en el chat el link de la asistencia para
que por favor entonces lo vayamos diligenciando, si no lo... Buenas noches. Buenas noches, Paola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Desde qué ciudad nos estás hablando, Paola? Buenas noches. Buenas noches, Paola, ¿de dónde nos hablas? ¿Sí me escuchas, Paola? Hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos hablas, Paola? ¿Sí me escuchan los demás o me quedé sin audio? Sí, señor, yo lo escucho. Ah, bueno, de pronto Paola tiene inconvenientes con el audio, pero bueno, si miras en el chat, Paola, te estoy preguntando de Bien, dónde nos sí, estás hablando, señor. ¿en dónde estás? ¿En qué ciudad estás? ¿Sí me escucha? Sí, yo sí te escucho, Paola. De Bucaramanga. Bueno, vamos a arrancar. Ah, vea, estamos en la misma ciudad. Estamos en la misma. Por eso tiene mala señal, ¿sí vio? Entonces, vamos a... Sí, ve, estamos muy cerca. Bueno, vamos a colocar acá en el chat. Ahí les dejo el link de la asistencia para que por favor lo vayan diligenciando, ¿vale? Y bueno, arranquemos ya entonces como tal en forma. ¿Sí ven la pantalla, por favor? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a arrancar ya como tal con lo que son los medios de comunicación con el docente. Yo creo que ustedes son primera matrícula, ¿cierto? ¿Son de primer semestre? Sí, señor. Pues yo del periodo 803, señor. Comencé apenas este. Ah, Adelante. bueno, perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos de pronto un conocimiento breve acerca de cómo es que nosotros nos comunicamos con los docentes, con los tutores, ¿cierto? Sabemos que hay una mensajería interna del curso que está las 24 horas abierta en el momento en que ustedes deseen enviar un correo al tutor desde la plataforma, pues simplemente ahí en la parte superior donde está el sobrecito, ahí le pueden dar y pueden redactar sus correos sin ningún inconveniente. También hay una comunicación por Skype. Generalmente los docentes abren un grupo para que los estudiantes pues se adhieran a ese grupo de Skype y puedan presentar dudas, inquietudes o sugerencias acerca del desarrollo de las actividades del grupo o acerca de inconvenientes que se tengan de pronto con la bibliografía que está disponible en los links de acceso, que no abra alguna de ellas. Entonces, pues es otro de los medios por los cuales se pueden tener comunicaciones. Y la otra, pues es el correo institucional que ustedes tienen, nosotros tenemos, y pues por medio de esto se puede igualmente colocar algún aviso o alguna sugerencia que se tenga con los docentes, los tutores. No les había dicho, mi nombre es Orlando Celis Salazar, soy encargado del B-Learning en este periodo 803 de Fundamentos de Administración. Al ser un curso de 8 semanas, pues solamente se cuenta con un B-Learning y una réplica del B-Learning que se va a realizar, si no estoy mal, creo que para 15, 18 de julio, no sé, no me lo han confirmado, pero pues obviamente va a ser una réplica acerca de la información que se va a dar el día de hoy, ¿sí?
Los encuentros académicos, pues ustedes ya los conocen. Hay una web conference que la va a dictar el director del curso de Fundamentos de Administración. Generalmente, dependiendo del tipo de actividades, pues se generan esta web conference. Cuando son 4 actividades, pues se generan normalmente 4 web conference. Hay cursos que tienen 4 y 5 actividades en el semestre o en los periodos en los que estén haciendo participación, y pues obviamente se realizarán de acuerdo a sus actividades. En cuanto a los CIPAS, los dicta cada tutor de curso, y estos mínimo se hacen 2. Mínimo se hacen 2. Generalmente se mira el número de créditos del curso. Hoy en día, con la plantilla nueva que tenemos, con el plan de estudios nuevo que tenemos, generalmente todos los cursos quedaron de 3 créditos, entonces se hacen 3 CIPAS. Y los CIPAS se hacen, pues obviamente, bajo la potestad del tutor que tiene a cargo el curso. ¿Sí? ¿Cuántas actividades tienen ustedes en el curso de Fundamentos de Administración? Les pregunto. Hello. 5. Vamos por el estamos en el tercero. Bueno, perfecto. Entonces, eso quería corroborar con esta presentación, porque bueno, este material nos lo envían a nosotros directamente de Bogotá. Entonces, acá están las 5 fases que suman 500 puntos. Están en la fase 3, que es realizar la planeación y organización de un caso empresarial, que vence el 16 de julio, y quedaría en 2 fases, que es la de comprender y aplicar habilidades en la dirección y los pasos de control, que vence el 28 de julio, y la evaluación de las unidades 1, 2 y 3, que vence el 4 de agosto. Entonces, al día, pues bueno, ya vamos por mitad de camino. Nosotros terminamos clase más o menos para el 10, algo así, de agosto. Entonces, pues tienen los tiempos prácticamente apenas, como se dice, para realizar este tipo de actividades. Los acompañamientos docentes en los trabajos individuales y colaborativos, ya lo saben ustedes, que es mediante el foro de discusión de la actividad que se esté realizando. Y estos foros se encuentran en el entorno de aprendizaje, como ustedes saben, y obviamente es por donde han tenido y han mantenido y van a mantener contacto directo con los docentes. ¿Sí? Este acompañamiento, pues como les digo, se realiza mediante el foro de discusión de la respectiva fase que estén trabajando en el foro de aprendizaje, y los temas y las rúbricas de evaluación, la participación que hagan ustedes dentro del foro. Si revisan cada una de las guías, los criterios de la rúbrica está la participación. Esto es algo muy importante que hay que dejar claro con los estudiantes, porque hemos tenido muchos casos en muchos cursos, en todas las escuelas, donde generalmente el estudiante, bueno, en un curso de 8 semanas, pues espero que no sea tan evidente, pero en cursos de 16 semanas, donde solamente se cuentan con 4 actividades, pues los intervalos entre cada una de las actividades es muy amplio. A veces es casi de un mes, y se encuentra uno con casos donde los estudiantes solamente participan la última semana de la actividad, y pues obviamente no va a haber una realimentación que sea con el peso suficiente pues para tomar los correctivos necesarios muchas veces. Entonces, lo aconsejable es que por lo menos hagamos una intervención que sea con aportes significativos, para que el desarrollo de las actividades, tanto individuales como colaborativas, se puedan nutrir precisamente con esos aportes, y se puedan generar debates entre los estudiantes, de manera que al momento de generar un documento de actividad colaborativa, pues tenga los fundamentos y las justificaciones propias de un trabajo realizado en grupo, con todos los tiempos bien utilizados, los roles escogidos que sean desempeñados a cabalidad, y pues obviamente apuntarle al 100% de lo que exige la rúbrica. Espero que lo estén haciendo pues ustedes así, para que vayan cogiendo como tal ese ritmo de trabajo pues con los cursos venideros. Este curso es de 500 puntos, se pasa con 300 puntos. En dado caso de que de pronto tengamos inconsistencias con las calificaciones, quien tenga la nota
mayor o igual de 2 puede generar recibo de pago con registro académico para la habilitación de acuerdo al artículo 39 del Reglamento General Estudiantil. Quien tenga la nota por debajo de 2 pues pierde automáticamente la materia y no tiene posibilidad de habilitar. Los entornos ya los conocen ustedes muy bien, el entorno inicial, que es donde vamos a encontrar los foros de noticias, el foro general del curso, para ver qué precisamente información necesaria de parte del director, de parte del tutor o de parte de la universidad en general está en ese entorno para que nosotros pues tengamos como tal esa información de primera mano y podamos tomar decisiones frente a los comunicados que se tengan. En el entorno de aprendizaje igualmente vamos a encontrar el sílabus en el esquema del curso académico, el desarrollo de las estrategias de aprendizaje donde encontraremos los contenidos y referentes bibliográficos y los foros y las actividades del curso como tal, marcadas con un momento inicial, un momento intermedio y un momento final, ¿sí? Van a establecerse unas guías de acuerdo a cada momento, se van a establecer una guía de actividades con su rúbrica de evaluación, donde vamos a tener, como quien dice, las políticas de juego, donde van a estar cada una de las sugerencias de los lineamientos y directrices que establece la actividad para que nosotros, pues obviamente, nos guiemos y sigamos cada una de estas para, pues, obviamente, generar documentos y trabajos finales que, pues, cumplan con cada uno de estos requisitos y, pues, lo que les digo siempre, apuntarle al mayor número de nota. Mira, la ají está más bueno. Adriana, porfa, apaga tu micrófono. Adriana. Eso, muchas gracias. Bueno. Luego tenemos nosotros el entorno de evaluación, en el cual ustedes ya lo conocen muy bien, que es donde nosotros, de acuerdo a la guía, vamos a subir los trabajos finales, las actividades finales, generalmente las colaborativas, ¿sí? ¿Por qué digo generalmente? Pues obviamente habrán cursos que vienen establecidos para que la actividad individual final igualmente se suba en el foro, en el entorno de evaluación, y el encargado de hacer la entrega del trabajo final colaborativo a veces genera un documento .zip o un documento comprimido, una carpeta comprimida, donde se establece el trabajo individual y el trabajo colaborativo. Otras guías, dependiendo de los cursos, lo que piden es que los trabajos individuales se suban y se socialicen en foro, y el trabajo colaborativo con una persona encargada, que es la que tiene el rol de entregas, pues lo entrega normal en el entorno de evaluación. Muy importante tener en cuenta también que en estos trabajos debemos nosotros hacer participación de quienes realmente han hecho aportes al trabajo final colaborativo, porque muchas veces por buen corazón lo que hacemos nosotros es colocar el nombre de alguien que no ha aparecido nunca en el foro, que no sabemos si existe o no existe, solo que está el nombre ahí, y lo colocamos en el trabajo como si hubiera hecho aportes significativos, cuando de pronto es una persona que ha cancelado semestre, que ha cancelado su curso y se genera un proceso incómodo cuando uno califica y pasa una nota al centralizador y resulta que el estudiante pues nunca ha hecho participación de nada, entonces se le vuelve un problema al docente. Entonces es muy recomendable eso, que se anota en los trabajos finales quienes realmente hacen participaciones. Sí, bueno, entonces frente a la unidad 1 y la segunda actividad del curso fundamento fue el paso a paso para realizar la segunda actividad. Decía que la actividad individual tiene un valor de 100 puntos y finalizaba el 30 de junio. Había que leer y descargar el material de estudio. Bueno, eso ustedes ya lo hicieron, ya lo tienen calificado. Descargaron los archivos de la empresa del caso de estudio, las plantillas de Word, inclusive por acá estaban también las plantillas. Y bueno, me imagino que ya eso también lo tienen calificado y ya habrán presentado, si alguno requería revisión de trabajo por calificación, pero ya tiene que estar inclusive centralizada esa actividad, ¿cierto? Sí, señor.
Pregunta Adriana, tutor, pregunta, ¿es verdad que al participar a un B-Learning, al final de terminar con todas las actividades del curso dan puntos por estos? Sí. Generalmente la participación del B-Learning tiene puntos. ¿Cuántos? No sé, porque eso ya es potestad de cada uno de los tutores del curso, ¿sí? Los puntos que se generan a través del B-Learning van entre 10 y 20, ¿sí? Entonces puede ser que den 10, dependiendo del puntaje total de la actividad a la cual se le vaya a hacer el aporte del B-Learning, porque se imaginarán ustedes que si es una actividad de 50 puntos y vale 20 puntos, pues estamos hablando de un porcentaje casi del 50%, del 40%, entonces ya es muy alto, pero sí la participación en B-Learning da puntos. ¿Cuántos? Sí lo hablan directamente con cada uno de los tutores, ¿vale? Entonces, prosigamos acá entonces en el desarrollo de la presentación. Lo que les decía, estos son las plantillas que ustedes pues obviamente ya tuvieron que haber utilizado. Espera acá un momentico para que las reconozcan, ¿cierto? Son las mismas de las cuales ustedes ya han tenido o ya las han utilizado pues en el desarrollo como tal de las actividades, ¿cierto? Bueno, veíamos que supongo que también ya habrán visto conceptos tales dentro del desarrollo de las bibliografías sugeridas, que una empresa es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos encaminadas precisamente a la producción y distribución de bienes y servicios y que es un ente económico que se crea con el objeto de satisfacer necesidades a través de implementación de procesos de comercialización, producción y servicios, utilizando todo tipo de recursos, ya sean materiales, financieros, técnicos o humanos, con el propósito como tal de generar ganancias y mejorar calidad de vida, ya sea del empresario o de su núcleo familiar. Esta es un concepto emitido por Sena en el 2006, precisamente en la página 2 de su escrito. ¿Sí? ¿Qué es un recurso? Pues obviamente un recurso son los elementos tangibles o intangibles con los que nosotros contamos para desarrollar nuestra idea de trabajo o para desarrollar el qué hacer que nos va a generar a nosotros precisamente ese mejoramiento en la calidad de vida o la generación de recursos. Existen los recursos materiales que se utilizan para procesar, transformar o que se procesan o transforman en el proceso productivo de un bien o servicio y están integrados por edificios, instalaciones, maquinaria, equipos, materias primas, ¿cierto? Que los edificios e instalaciones, pues obviamente como su sitio lo dice, son los lugares donde se realiza la labor productiva. La maquinaria es la misma que tiene por objeto multiplicar la capacidad productiva del trabajo humano, o sea, es la que nos ayuda a nosotros a incrementar precisamente la producción. Los equipos son todos los instrumentos o herramientas que complementan y aplican más al detalle de la acción de la maquinaria. Y las materias primas, pues son todas esas que se transforman ya sea en productos, como pueden ser maderas, puede ser hierro, pueden ser materias auxiliares, que son aquellas que aunque no forman parte de un producto, son necesarios para su producción, como combustibles, lubricantes, grasas, adherentes, etcétera. Encontramos igualmente los recursos técnicos, dentro de los cuales hacen parte los procedimientos, los métodos, los organigramas, las fórmulas, las patentes, ¿cierto? Entonces, son todos esos procedimientos, métodos, organigramas, fórmulas que permiten al recurso humano desarrollar en forma adecuada cada una de las funciones. Y dentro de los procedimientos encontramos las tareas ordenadas, hacemos aplicación como tal del método científico. Ustedes saben, pues, dentro del proceso administrativo encontramos 4 fases que son totalmente necesarias en el desarrollo de cada una de las estrategias a implementar en cualquier proceso organizativo. Encontramos la planeación, la organización, la dirección y el control, y es la que nos sirve precisamente para poder darle un orden a cada una de las cosas que se va a realizar. Existe un método que es la manera precisamente prescrita para el desempeño de las tareas, dada con consideración adecuada al objetivo, instalaciones y gastos de tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, ese método es el que nos permite realizar las tareas igualmente ordenadamente.
el organigrama, que es la representación gráfica de la estructura de una empresa, que es donde nosotros establecemos las jerarquías y los niveles dentro de los cuales se compone toda la parte organizacional, empezando por una parte base, que es la parte operativa o la parte comercial, dependiendo del tipo de empresa, y que de una u otra manera llega hasta la cabeza como tal de la empresa. Las fórmulas tienen que ver con el modelo que contiene los términos en que debe redactarse un documento. Es, digámoslo así, el protocolo que se utiliza dentro de la estructura organizacional para cada uno de los pasos y procesos a realizar, ¿cierto? Entonces, es ese orden como se debe manejar la información, es ese orden como se establecen los mapas de procesos para que no nos salgamos de nuestras responsabilidades, para que no nos vayamos a atribuirnos procesos que no son con nosotros, para que no vayamos a interrumpir o generar ruido o generar cuellos de botella en la realización como tal de estos eventos que se vayan a realizar. Y las patentes generalmente son documentos expedidos por el gobierno para el ejercicio de ciertas profesiones o industrias o para explotar un producto o servicio. Conocemos mucho lo que es la patente de invención, que es el certificado que se entrega por parte del gobierno al autor de un invento para asegurar de su propiedad y la explotación exclusiva durante cierto tiempo, ¿sí? Igualmente, seguimos con los recursos financieros. Le bajo acá un poquito a esto. Exacto. Que se compone precisamente de lo que es el dinero efectivo, el cash money, lo que es el tangible, el billete, digámoslo así, lo que es el recurso que sirve para los gastos diarios urgentes, comúnmente representado por moneda o billete. Existen los valores que ya hablamos acá de documentos, títulos en renta, acciones u obligaciones que pueden representar cierta suma de dinero. También tenemos las acciones dentro de los recursos financieros, que son los títulos que representan los derechos de un socio frente a una sociedad, y las obligaciones, que son los títulos amortizables de interés fijo o al portador, que representa una suma prestada. Todo eso hace parte como tal dentro de los mecanismos que manejamos de la estructura organizacional. El activo más valioso de una empresa, que es el recurso humano, que se refiere a todo el grupo humano como tal de los demás componentes, es algo que obviamente lo catalogamos nosotros dentro de la estructura organizacional especificada en el organigrama. Podemos tener ejecutivos, técnicos, supervisores, empleados u obreros, ¿cierto? Todo este tipo de personal pues hace parte como tal de la estructura. Y dentro de este proceso encontramos la integración, que es donde nosotros aprovechamos el recurso humano, financiero, material y tecnológico para identificar las necesidades de todos los recursos que acabamos de mencionar y satisfacer a toda la organización, cumpliendo así las expectativas que se tienen. O sea, trabajo en equipo, ¿cierto? ¿Cuál es el concepto como tal de la integración? Ese concepto de integración de recursos consiste precisamente en satisfacer las necesidades de la empresa, eligiendo y combinando, armonizando los diferentes elementos con un propósito de hacerlos llegar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos en las mejores condiciones y que lleguen oportunamente, ¿sí? Y esos recursos, ¿a qué se refiere? Pues estos recursos es el grupo social que recibe estos recursos para alcanzar como tal los objetivos, ya que es determinante que cuente con todo lo necesario, reuniendo, eligiendo correctamente para que se trabaje sinérgicamente y de esta forma alcanzar un propósito definido. Entonces, cuando hablamos de integración nos referimos netamente es al trabajo en equipo, a las disposiciones que se tienen dentro de unas estrategias determinadas para que todo el personal, todo el recurso humano tenga claro qué debe hacer, cómo lo debe hacer, con qué recursos cuenta para hacerlo y los tiempos y procesos que debe tener dentro de cada uno de estos quehaceres, ¿cierto? Esta es una buena gráfica acerca del entorno empresarial. Tenemos como centro, pues obviamente la organización o la empresa. De acuerdo al tipo de empresa, pues tenemos proveedores, clientes, otro tipo de grupos, dependiendo de la línea de acción. Tenemos organismos reguladores por parte del gobierno como tal. Tenemos competidores, pues obviamente es la competencia, la competitividad que podamos generar en el entorno de acuerdo a las utilidades que queramos tener.
Existe un ambiente económico, un ambiente político-legal, el demográfico, el ambiente social-cultural, ecológico, global y un ambiente tecnológico. Todo esto es lo que forma como tal el entorno empresarial. No es solamente mi empresa, las ventas, mi empresa, mis ingresos, mi empresa, mis utilidades, no. Nosotros nos debemos al manejo como tal global de un entorno que nos permite a nosotros ser competitivos, que nos permite ser productivos, que nos permite a nosotros sobresalir dentro de un entorno por competencias leales y que de una u otra manera debemos nosotros reconocer a nuestro entorno, al ambiente donde nosotros nos estemos desenvolviendo, pues que en el momento de generar ganancias o utilidades, de una u otra manera, hoy en día podamos devolver un poco de esas ganancias a ese entorno, ya sea en ambientes sociales, culturales, ambientales, comunales. Entonces, esa es la importancia y a lo que refiere hoy el cambio de teorías en cuanto al desarrollo organizacional. Esto pues un poquito de historia. Hace muchos años los tipos de empresas se manejaban por aplicaciones de la teoría X, donde encontrábamos esos dichos de que el jefe es jefe aunque mal mande y todo lo que hacía el jefe tocaba hacerlo, así no estuviéramos de acuerdo y así no estuviéramos en las condiciones laborales óptimas para realizarlas. Ya después pasamos a la teoría Y, donde hablábamos de los consensos, ya había participación como tal más de esa estructura organizacional para la toma de decisiones, porque ya se consensaba con las directivas todas esas necesidades que se iban presentando. Y luego llegamos a la teoría Z, que es prácticamente algo de lo que vivimos hoy en día, que es cuando ya tenemos participación como tal de cada uno de los distintos entornos laborales en las empresas, con sus dudas, inquietudes y sugerencias, lo que conocemos nosotros mucho con las PQRs, y tenemos esa participación de, podemos decir, desde el punto de vista laboral, el empleo, no, del puesto que se esté desarrollando, qué aportes podemos hacer nosotros para la mejora de procesos y la optimización de los recursos que tengamos. Entonces, ya encontramos nosotros que se realizan comités por todos los lados en la empresa, no con el fin de distorsionar los procesos, sino con el fin de hacer mejoras. Ya no hablamos de jefes, hablamos de líderes, ya no hablamos de departamentalización, hablamos de equipos de trabajo, que lo que permiten es precisamente el desarrollo como tal de las actividades necesarias para poder llevar adelante todo lo que tiene que ver con los objetivos establecidos dentro de la empresa. ¿Sí? Veíamos entonces lo que les decía yo a ustedes acerca del proceso administrativo, que esa es la Biblia del administrador, esa es, como quien dice, el quehacer diario. Está la planeación, que es qué se quiere hacer, está la organización, cómo se va a hacer, la dirección, ver que se haga, el desarrollo y el control, cómo se hizo. Entonces, a nivel organizacional, ustedes ya están estableciendo procesos para poder desarrollar las actividades y nosotros vemos que en la planeación nosotros encontramos como tal las bases fundamentales de una estructura organizacional y es donde definimos qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? ¿Qué necesito yo dentro de lo que estoy pensando llegar a hacer? ¿Cuál va a ser mi razón de ser? ¿Cuál va a ser mi expectativa frente a un tiempo? ¿Cuál va a ser mis políticas de trabajo? ¿Cuáles van a ser mis valores? Etcétera. ¿Sí? Dentro de la organización encontramos qué recursos voy a necesitar para poder realizar todo lo que he planeado. Entonces encontramos que acá debo yo establecer una estructura organizacional como tal, porque es el recurso humano y los departamentos necesarios para poder desarrollar las actividades, los recursos de infraestructura, de equipo, de planta, propiedad, etcétera, para poder desarrollar cada una de las ideas que he tenido. Luego viene la dirección, que es precisamente ya como tal, arranquemos y vamos estableciendo las estrategias que se han planeado para el desarrollo de los objetivos a conseguir y después de un determinado tiempo, pues hacemos una autoevaluación, un diagnóstico de cómo están saliendo las cosas y ese es el paso del control, el procedimiento del control, que es donde nosotros hacemos la aplicación como tal de esos famosos indicadores de gestión
que nos permiten identificar dónde se han presentado inconvenientes que no han permitido el desarrollo como tal de los procesos. Y si ustedes se dan cuenta, esto está de manera cíclica, de manera que del control pasamos nuevamente a la planeación. Entonces les coloco un ejemplo. Dentro del quehacer diario, ustedes cuando se levantan, o nosotros todos los hemos pasado por esa, cuando nos levantamos lo primero que hacemos, bueno, nos vamos a bañar, nos vamos a arreglar y mientras nos estamos arreglando estamos pensando qué tenemos que hacer en el día. Entonces estamos en un proceso de planeación. Entonces decimos, bueno, yo necesito ir a pagar unos servicios, o necesito ir hasta la universidad, o necesito ir a comprar algo, bueno, etcétera. Bueno, hablemos en tiempos normales, no en tiempo de pandemia, ¿no? Luego de esto, cuando estamos nosotros ya desayunando, estamos diciendo, bueno, yo necesito irme con qué tipo de ropa, porque si voy para una reunión, pues tengo que ir formal. Si voy a hacer deporte, pues me voy a ir informal. ¿En qué me voy a ir? Me voy a ir a pie, en bus, en carro, en moto, etcétera, los recursos con los que necesito. Y precisamente establecer dónde voy a hacer todo esto. Luego viene el ver que se haga, la dirección, que es donde salimos nosotros a hacer todo lo que hemos planeado y lo que llevamos los recursos necesarios para el desarrollo de esto. Nos fue bien, nos fue mal, el caso es que cuando llegamos a la casa hacemos una retroalimentación precisamente del día y digo, bueno, alcancé a pagar, no alcancé a ir, sí pude hacer esto, etcétera, etcétera. Eso es una realimentación y eso es como manejar nuestros propios indicadores para ver si fue productivo o no fue productivo un día. Ese es el proceso de control. Y con base en ese podemos empezar la planeación del día siguiente. Entonces, si se dan cuenta, nosotros somos administradores empíricos, solo que ahorita estamos aprovechando estos conocimientos académicos y teóricos para implementar estos conocimientos que hacemos en el día a día. ¿Preguntas hasta el momento? Ya voy a ampliar la imagen. Hasta ahora leo el chat porque tenía la otra abierta. Ahí se ve mejor. Nada, se ve todavía borroso. Bueno, tutoresas porque esas letras son grandecitas, pero las otras no. Es como que ampliar las diapositivas. No sé, hay una opción donde no se ve la pantalla. Venga, les digo, sí. Lo que sucede es que como estamos conectados, bueno, voy a intentar. Lo que pasa es que cuando está uno trabajando acá por Meet y uno coloca la presentación acá en diapositiva, así como, así. ¿Sí? Entonces, cuando uno la coloca así, a veces se pone muy lento. Entonces, ustedes me dirán, yo la voy a dejar así y pues obviamente ustedes me dirán si se ve mejor. Bueno, de igual forma usted está leyendo y estamos escuchando. La idea era como que ir también leyendo, adelantando, o sí entiendo. Pero Bueno, ustedes me van diciendo si va pasando. Es que se pone más lento cuando lo manejo así, ¿se entiende? Entonces, ahí el detalle. ok, perfecto. Igual sigue así. Bueno, perfecto. Entonces, hablando de la función de planeación, lo que les decía, O'Donnell y junto a Terry consideran la planeación como una función que consiste en seleccionar entre diversas alternativas, objetos, políticas, procedimientos y programas de una empresa, ¿cierto? La determinación del conjunto de objetivos por obtenerse en el futuro y el de los pasos necesarios para alcanzarlos a través de técnicas y procedimientos definidos según Ernest Day. Y la planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se embozan planes y programas de acuerdo a lo que dice J.A. Fernández Arenas. ¿Qué encontramos nosotros dentro de la planeación? Dentro de la planeación nosotros establecemos la misión, la visión, el objetivo principal de la empresa, los valores corporativos, las políticas y los presupuestos.
Los presupuestos en estos momentos son tentativos hasta que pasamos al segundo proceso, que es la organización, donde ya definimos como tal. Entonces, dentro de la misión, ¿qué es lo principal que nosotros debemos establecer para poder generar una buena misión? Estos pasos que están establecidos acá son muy propios dentro del desarrollo como tal. Debemos saber quiénes somos, eso nos da la identidad, ¿sí? ¿Para qué estamos creando lo que estamos haciendo? Principales necesidades que se van a satisfacer, ¿sí? ¿A quiénes nos debemos? Entonces ya estamos hablando con la parte de mercadeo, hacia dónde quiero llegar, cuáles van a ser esos principales clientes o beneficiarios. Esperen un momento que por acá creo que entró alguien. Daniela, cuéntame, Daniela, ¿vas a preguntar? Estaba viendo que no veíamos que usted estaba diciendo misión, pero ya se ve, ya se ve. Ahorita no se veía. Ok, perfecto. Ah, ya, perfecto. Sí. Es que eso es lo que sucede cuando abro directamente la presentación de PowerPoint como Okay. presentación, que se pone un poco más lento, ¿sí ven? Sí, Por eso la manejo así como en este momento, para que no se ponga tan lenta. bueno, sí. Bueno, entonces sigamos, ¿sí? ¿A quiénes nos debemos? Pues obviamente nos referimos a la parte ya de los estudios de mercado que realizaremos en el momento indicado, pero acá lo que nosotros nos estamos es visualizando a quienes queremos llegar, ¿sí? ¿A quiénes nos debemos? Hombre, que es que yo voy a generar un tipo de ropa especialmente para mayores de edad, que sea de género femenino, que sean edades establecidas entre los 65 y 75. Entonces, ese va a ser mi mercado objetivo, ¿sí? O que no, que yo voy, al contrario, voy a generar es una empresa donde se va a realizar ropa para bebé. Entonces, mis diseños van a ser exclusivos, van a ser únicos por prenda. Con esto le voy a dar trabajo a los ancianatos para que las señoras que estén allá pues tengan que hacer y se sientan con una calidad de vida mejor y se sientan productivas todavía, ¿sí? Etcétera. ¿A quiénes nos debemos? ¿Qué vamos a brindar? Entonces, ahí es donde entramos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ser una empresa comercializadora, voy a ser una empresa de servicios, voy a ser una empresa transformadora de productos. Entonces, todo eso lo debemos definir es precisamente en ese mensaje que va en la misión. Las principales fuentes de ventajas o factores críticos de éxito. ¿Cómo lo voy a lograr? Valores corporativos, principales principios y valores. ¿Mediante qué filosofía voy a trabajar yo? La tecnología que voy a utilizar. Hombre, ¿voy a estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos o me voy a quedar atrasado frente a la competitividad que se va dando? ¿Cierto? Y algo que es muy importante hoy en día, que estamos viéndolo dentro de todas las decisiones gubernamentales a nivel global, que es ese compromiso social y ambiental. Entonces, ¿qué voy yo a devolverle a mi entorno con las ganancias que tengo en la parte social? ¿Sí? Entonces, hombre, que yo voy a apoyar a los niños con escuelas de deportes. Eso es un compromiso social que está adquiriendo una empresa. Hombre, que yo voy a apoyar a las madres cabeza de hogar con programas de capacitación en modistería, en panadería, en costura, bueno, etcétera. ¿Sí? Hombre, que voy a realizar procesos de reimplementación arborífica en estos bosques que están a las linderas del barrio. Eso es un compromiso social. Entonces, todo eso tenemos que nosotros tenerlo en cuenta para poder generar un proceso de misión que lo podamos establecer nosotros como nuestra razón de ser ante el entorno donde estamos nosotros teniendo participación. Luego viene la visión, y la visión pues obviamente también responde a una serie de preguntas que generalmente cuando hablamos de visión estamos hablando de una perspectiva, algo que queremos llegar a ser, ¿cierto? Entonces acá nosotros nos preguntamos, ¿qué aspiramos a hacer como organización en un futuro? Generalmente, estas visiones se establecían a 5 años, ¿sí? Pero con la competitividad como está hoy en día, con estos cambios tecnológicos tan potentes en los últimos tiempos, estas visiones se están generando a 3 años, porque
si nos damos cuenta nosotros, los cambios tecnológicos, asimismo estas herramientas que antes utilizábamos, que eran de mucha ayuda, hoy en día con esos cambios tecnológicos cada vez tenemos herramientas mucho más avanzadas que nos permiten tomar decisiones y hacer cambios organizacionales en muy corto tiempo. Entonces ya no podemos establecer una misión a 5 años, a 7 años, porque obviamente los cambios tecnológicos nos están haciendo ser precisamente más productivos y más competitivos, y esto va a hacer que esas visiones pues vayan cambiando de acuerdo a las necesidades que se van presentando y al desarrollo empresarial que vayamos nosotros teniendo, ¿cierto? Igualmente, con esos cambios que se van presentando, pues se van descubriendo nuevas necesidades. Entonces, ¿qué otras necesidades futuras se buscará satisfacer? ¿Qué otros segmentos de población? No podemos quedarnos solamente con un segmento. Tenemos que mirar cómo vamos a fidelizar otro tipo de mercados, ¿cierto? Nuevos productos, servicios a brindar, nuevas competencias necesarias a desarrollar para el logro del liderazgo en el sector, ¿sí? Lo que les decía, nosotros ya no podemos contar solamente con que vamos a desarrollarnos en un entorno local o regional o inclusive nacional, sino que tenemos que apuntar a que con el desarrollo de las estrategias implementadas en la obtención de los objetivos establecidos, pues ese liderazgo que nosotros podamos establecer en el sector, tenemos que tratar de ampliarlo cada vez más. Seguimos nosotros entonces con el proceso de planeación dentro de sus funciones. Entonces encontramos objetivos tanto a mediano plazo como a largo plazo. Y a mediano plazo pues son metas que se establecen para alcanzar y más que todo se generan, si hablamos de corto plazo a un año, de 3 meses a un año, y ya las establecemos como tales a mediano, por lo mismo que hablábamos de las competitividades. Y las de largo plazo pues ya las definimos entre 1 y 5 años. Si vemos los conceptos teóricos de la planeación y de los objetivos, los establecíamos antes a corto plazo entre 6 meses y un año, a mediano plazo entre 1 año y 3 años, y a largo plazo entre 3 y 5 años. Entonces son cosas que las mismas situaciones que se van presentando en los distintos entornos hacen que se tengan que cambiar, y por eso es que ya no hablamos de objetivos a corto plazo, sino que hablamos de objetivos a mediano plazo. Algo muy importante que cuando se están generando los objetivos no se tienen en cuenta es lo que decía Peter Drucker. Drucker decía que los objetivos deben ser medibles, cuantitativos, desafiantes, realistas, consistentes y jerarquizados. Que sean viables, que los podamos lograr, no que establezcamos unos objetivos a un año donde tengamos que tener un incremento del 200% en la empresa. Entonces, si nosotros miramos datos históricos acerca de empresas del sector, no ha habido una que crezca siquiera un 30%. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros alcanzar un 200%? Entonces, son cosas que tienen que ser, como lo dice Drucker, que sean medibles, que sean viables, cuantitativos, desafiantes y obviamente que se puedan realizar. Frente a los valores corporativos, pues obviamente son los aspectos que hacen que la empresa sea diferente del resto. Ahí no hablamos ni de marcas ni de logos. Va directamente hacia lo más profundo, lo que genera para la compañía una ventaja competitiva. Entonces ya hablamos nosotros de lealtad, de responsabilidad, de respeto, pertenencia, eficiencia, eficacia, integridad, etcétera, ¿cierto? Trabajo en equipo es muy importante hoy en día de acuerdo a las nuevas tendencias administrativas que se están dando dentro de ese clima organizacional, ¿cierto? Porque si nosotros somos felices con nuestro trabajo, si nosotros trabajamos en armonía con nuestros compañeros de trabajo, pues obviamente los resultados se van a dar de por sí solos, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros trabajamos con aplicación de todos estos valores, siempre vamos a generar más de lo que podemos dar, y es por eso que nosotros vamos a tener muchas aprobaciones por parte de nuestros líderes frente al mejoramiento continuo de los procesos que se estén realizando, y entonces eso va a generar que las metas pues obviamente vayan a ser mucho mejor logradas.
Y las políticas, pues, ¿qué son las políticas? Pues las políticas son precisamente esas reglas con las que vamos a jugar y son esos medios que nos van a permitir alcanzar los objetivos a mediano plazo. Consisten en las directrices, cuáles son los paso a pasos, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes frente a los objetivos establecidos, ¿cierto? ¿Cómo tiene que hacer usted sus procesos? Para eso existen unos mapas de procesos que van intrínsecos dentro de las políticas empresariales. Entonces, cada uno de nosotros generalmente cuando firma un contrato laboral tiene dentro del contrato unas funciones establecidas y vienen unas políticas por medio de las cuales usted tiene que hacer su trabajo, ¿cierto? Se establecen a nivel corporativo y se aplican a todas las divisiones de una organización o se pueden destinar a una sola división o bien se pueden orientar a cada nivel funcional y aplicarse en algunas actividades operativas o departamentos determinados. Cada uno de los puestos de trabajo tiene unas políticas propias y tiene unas políticas generales. Entonces, esto lo debemos tener en cuenta cada vez que queramos nosotros implementar de pronto algún tipo de organización nueva para poder desarrollar como tal las ideas que estamos estableciendo. Dentro de las políticas tenemos un ejemplo, ¿cierto? Unos ejemplos de políticas empresariales. Dice, son guías que orientan la toma de decisiones en una organización. ¿Sí ven bien ahí? Adriana, cuéntame. Adriana pregunta, dice, lo que pasa es que la empresa que yo escogí en la anterior actividad, que es una agencia de viaje, que es agencia de viajes éxito, no encontré políticas de la empresa. Debe tener políticas empresariales, no puede establecerse procedimientos sin establecer unas políticas, Adriana. Hay que indagar acerca de ellas, o si no puede buscar políticas para agencias de viaje y sobre esas las puedes definir. Pero estoy completamente seguro que sí debe tener. Bueno, entonces, estas políticas pueden ser corporativas, funcionales o de área, ¿cierto? De tipo formal, informal y permanentes o semipermanentes, y se admiten cambios, ¿cierto? ¿Por qué se admiten cambios? Porque el mismo entorno las va sugiriendo, ¿cierto? Entonces, hay políticas frente a los pagos, frente a los clientes, tanto internos como externos, y frente a la parte comercial, ¿sí? O sea, las políticas empresariales para cada uno, lo que yo les decía, se pueden establecer frente a departamentos, frente a grupos de trabajo, generales, etcétera, ¿cierto? Generalmente las comerciales solo se realizan entregas en vehículos de la empresa, un ejemplo, ¿cierto? Frente a los pagos, todos los pagos se realizan el último viernes de mes y eso lo tienen de por sí muchas empresas, ¿no? Que hacen los pagos los viernes después de las 4 cuando ya no hay bancos para poder hacer cobros de cheques, aunque ya eso está pasando a un segundo plano porque ahora todos son transferencias. Clientes, se admiten cambios de productos hasta 60 días después de la venta, un ejemplo, ¿cierto? Esas son políticas. Entonces, por eso te digo, Adriana, que esa agencia de viajes éxito que tú dices debe tenerlas, porque estas son normas por las cuales se rige la empresa. Ahora, imagínate que no tenga políticas para clientes, todo el mundo llegando a cualquier tipo de hora, cualquier tipo de día, a hacer un reclamo, un ejemplo, ¿cierto? Frente a la parte comercial, hombre, que es que mande a Pepito Pérez, que Pepito Pérez no tiene la experiencia ni la responsabilidad para realizar entregas a determinados clientes. Entonces, hay que tener un proceso, unos protocolos establecidos dentro de la realización de las políticas. Toda persona que ingresa a la empresa realiza evaluación de competencias, claro, clientes internos. Tenemos que definir los perfiles que se necesitan para que cada uno de esos perfiles presente sus pruebas y se defina el rol que va a desempeñar. O si no, pasa lo que pasa hoy en día en la parte oficial, digámoslo así, que se necesita un director de un hospital. Hombre, ¿cuál es el requisito? Que sea profesional.
Ay, venga, yo tengo a mi primo que es licenciado en educación física y él es profesional especializado en deporte, no sé qué. Entonces cumple con el perfil, pero no para desempeñar el rol, ¿cierto? Entonces por eso es que es importante definir muy bien ese tipo de políticas. Frente al presupuesto, ¿qué son los presupuestos? Pues obviamente es un plan financiero preparado anticipadamente, expresado en unidades monetarias o físicas para un periodo determinado, cuyas estimaciones están basadas en métodos, experiencias y que con la planeación, coordinación y control de todas las funciones de la empresa se lograrán los resultados esperados. Entonces, yo les decía a ustedes, en la planeación empezamos nosotros a establecer un presupuesto. Pero darse cuenta que acá lo dice, con la coordinación y control de todas las funciones de la empresa se lograrán los resultados esperados, porque debemos nosotros definirlos cuando estamos en el proceso de organización para ver realmente cuáles son esos recursos que necesitamos y obviamente darles un valor monetario, ¿sí? Los principios presupuestales pues se entienden como una variedad que sirve de fundamento a un conocimiento y son verdades que dieron origen a la técnica de la presupuestación y que todo administrador debe observar y utilizar en el desarrollo de su actividad específica. O sea, a lo que se refiere esto es a que si yo digo que voy a necesitar 10 pesos para una actividad o un proceso, debo gastar 10 pesos. No que yo diga, es que yo he hecho 3 pesitos de más por si al caso. No, para eso hay una planificación y para eso se realiza un presupuesto basado precisamente en 3 términos que se manejan generalmente, que es el que se conoce muy comúnmente como el A y U, que son las administraciones, los imprevistos y las utilidades, ¿cierto? Todo eso se tiene en cuenta dentro del desarrollo de un presupuesto, pues para precisamente no desfasarnos y apuntarle precisamente a que se va a gastar lo que realmente se va a presupuestar. Luego pasamos como tal a la función de la organización. ¿Y qué es la organización? Es donde se hace la identificación y clasificación de las actividades requeridas, agrupaciones de actividades necesarias para el cumplimiento de objetivos, asignación de cada grupo de actividades a un administrador dotado de capacidad necesaria para supervisarlo y la estipulación de coordinación horizontal y vertical en la estructura organizacional. Eso lo dice O'Donnell y lo dice Wellrich. ¿Qué dice Montana y qué dice Charnock? Dicen que la organización es la entidad que hace posible que un grupo o equipo trabajen juntos con más eficiencia de la que lo lograrían solos para alcanzar las metas propuestas. La organización es un grupo de individuos con una meta común unidos por un conjunto de relaciones de responsabilidad y autoridad. Excelente definición la de Montana y la de Charnock. ¿Y qué dice Munch? Dice que la organización es un establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos mediante la determinación de jerarquía, disposición, correlación y agrupación de actividades con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. Entonces, si se dan cuenta con estos tipos de conceptos teóricos acerca de la organización, volvemos precisamente a el mismo concepto inicial que es la asignación de los recursos necesarios para lograr los objetivos en la organización, ¿cierto? Existen unos principios de organización, ¿cierto? De administración dentro de la organización, que hay que tener en cuenta precisamente para esto. Uno, división del trabajo, acuérdense por allá lo que decía Taylor y Fayol, ¿cierto? La autoridad, la jerarquía de la cadena cadena escalar. Esto ya está cambiando un poquito. El orden, la equidad o justicia, la remuneración, centralización. Hoy en día trabajamos con empresas mucho más descentralizadas, ¿cierto? La iniciativa, la subordinación de intereses individuales al interés colectivo, total. El espíritu de equipo, la disciplina, unidad de mando, unidad de dirección y la estabilidad. Entonces, esos son los principios establecidos por Taylor, ¿cierto? Por Frederick Taylor, para el desarrollo de la administración. Pero ¿qué es lo que pasa? Y eso sí se los digo pues ya de acuerdo a los mismos cambios que el entorno nos ha generado. Y es que hoy en día, de acuerdo a las nuevas percepciones administrativas y empresariales que se tienen, pues estos principios están cambiando y dentro de poco vamos a tener nuevos postulados teóricos y académicos que vamos a tener mucho más en cuenta frente a la realidad que estamos viviendo.
¿cierto? La autoridad de mando, ya la estamos nosotros, la unidad de mando, ya la estamos trabajando nosotros más como liderazgos en los equipos, ¿cierto? Igualmente lo que es la subordinación del interés individual al colectivo se está estableciendo mucho más no como subordinación, sino como los intereses generales de la organización, porque ya no estamos trabajando por un interés propio de la empresa, sino por un interés conjunto de la organización, ¿sí? La remuneración, hoy en día tenemos nosotros muchas empresas que ya manejan todo lo que son los incentivos, no solamente hablando económicamente, sino incentivos en cuanto a mejoramiento de los puestos de trabajo, mejoramiento de los equipos como tal, mejoramiento de la calidad de vida en cuanto a la parte social. O sea, hay cosas que han cambiado para bien dentro de las empresas. Esta jerarquía o cadena escalar que nosotros siempre miramos dentro de las organizaciones como una estructura piramidal donde el jefe está arriba y va mirando hacia abajo. Hoy en día estamos manejando nosotros una organización mucho más horizontal donde todos somos iguales pero desempeñamos distintos roles dentro de la organización y esto nos permite ser más participativos frente a las propuestas que se puedan hacer para el mejoramiento de procesos. Entonces son cosas que lo que les decía yo anteriormente, el mismo entorno las va cambiando de acuerdo a las necesidades que se van presentando. La organización, ¿cuáles son sus funciones? Hay una organización formal y una organización informal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una organización? Dice que es un sistema que permite esa utilización equilibrada de recursos. Listo, ahí ya lo entendimos muy bien y establece la relación precisamente entre el trabajo y el personal que lo debe ejecutar, ¿cierto? Para Robin, ¿qué dice Robin? Dice, él explica que organizar es disponer el trabajo para conseguir las metas de la organización, que incluye determinar qué tareas deben hacerse, quién las hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas, a quién y dónde se toman las decisiones. Entonces, si nos damos cuenta nosotros acá, lo que hacemos es corroborar cada vez lo que es el proceso de organización y qué es lo que necesitamos para poder establecerlo. Les decía aquí acerca de lo que es la parte estructural de la organización, donde vemos la estructura piramidal, ¿cierto? Donde hablábamos antes de funciones, funciones estratégicas operativas, tácticas o las estratégicas como tal, que las operativas eran las que se manejaban igual que los objetivos operativos a un año, que las tácticas igual que los objetivos a mediano plazo, y que dentro de las decisiones gerenciales establecemos la parte dinámica, que es la toma de decisiones por parte de las directivas de la empresa y que se vuelven parte de la visión o que se generan a largo plazo, ¿sí? Preguntas, llegamos al momento de las preguntas. Cuéntenme qué preguntas tienen, o si este tema, pues obviamente es un tema muy bonito para trabajar y para entender. Buenas, ¿hay alguien por ahí? Profe, pues ahí escuchando, pues hemos entendido un poco, pues tocaría estar como repasando y más que todo para la actividad que tenemos que hacer. Son muchos pasos que piden ahí, entonces ahí nos toca pues por obligación estudiar el material, entonces pues no tenemos así preguntas, pues yo no. Ah, bueno, perfecto. Daniela, Adriana, Paola, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, pregunto, ¿llenaron el listado de asistencia, por favor? Bueno, entonces vamos a dar por terminada ya esta sesión del B-Learning. Sí les pido por favor pues que obviamente llenen el listado de asistencia para que quede el registro y obviamente sus tutores con mucho gusto. ¿Cómo organizo el programa? Yo tengo el Banco de Bogotá. Paola, pues el Banco de Bogotá ya tiene una estructura organizacional establecida.
ya hay un organigrama como tal, ¿cierto? Ahora, ¿vas a trabajar con base en el banco como tal o alguna dependencia especial del banco, ya sea la parte comercial, la parte de créditos, banca y créditos, la parte de comercio internacional, no sé. Frente a eso, pues, obviamente lo puede generar, ¿sí? Va a haber una asamblea general, pues una junta directiva, la del Banco General, y pues de ahí ya pues se desprenderá cada uno de las diferentes dependencias, arrancando por un gerente general y ya después vendrán los gerentes regionales y bueno, de ahí se va estableciendo como tal, pero lo que te digo, dependiendo de cómo estés trabajando tú la empresa, si es a nivel global, general como tal, Banco de Bogotá, o alguna de las dependencias o alguna de las regionales. ¿Te entiendes? Bueno, entonces en estos momentos vamos a dar ya por terminado el B-Learning de Fundamentos de Administración y yo pues obviamente les agradezco su participación. ¿Lo puedo hacer por comercial? Claro que sí, claro que sí. Andrea, por comercial y si está dentro de alguna regional, pues obviamente se te va a simplificar el trabajo bastante. Ya saben, cualquier inquietud, duda, sugerencia que tengan, pues con sus tutores directamente en los foros de discusión pueden hacer la participación y con mucho gusto, pues ellos van a estar en disposición como tal de solucionar esas inquietudes que se tengan. Vuelvo y Tutor, les una digo, pregunta. cuéntenme, Daniela, ¿qué más va a preguntar? Cuenta, Daniela. Aquí cuando estoy escribiendo la asistencia me dicen en sección, pues yo ya asistí a un B-Learning, entonces este sería el segundo, es de Esta es eso la se trata. tercera. No, pero esta es la tercera sesión. ¿Cómo así? Ah, perdón, lo siento, es que acabé de hacer la tercera sesión de otro curso. No, esta es la primera, porque escogiste Ah, periodo, si ok. escogiste periodo 803, este es el primer Sí. B-Learning de Fundamentos de Administración. Ah, ok, perfecto. Ok, gracias. Vale, perfecto. Bueno, listo. Entonces, como les digo, Adriana, Paola, Daniela, muchísimas gracias por su asistencia. Y bueno, cualquier cosita, ya saben, con los tutores directamente pueden gestionar cualquier duda o inquietud que tengan. Les agradezco por su participación, que tengan muy buena noche. Mucho cuidado con la salud, por favor, y bueno, éxitos en su carrera.